A José y a Welcome, Jose. yo sé que es Cocota. Janely. Janely. Janely, welcome back. Nos alegramos mucho que estén aquí otra We're vez. happy to see you back. Espero que se sientan en familia. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de las redes We sociales. welcome social media. Hemos tenido un tiempo maravilloso de adoración. A wonderful praising time with the Lord. Hemos visto por mi parte As on my behalf, I have seen ver los niños adorando the children worshiping God con instrumentos. with flags and instruments. Es parte de mi naturaleza. It's part of my nature. El que sabe, soy una persona que Those who know, antes de ser pastora, Before we were pastors, soy una danzora, I'm a adoradora del worshiper Señor. dancer. Y ver que aunque ahora estoy en la adoración adorando, Even though now I'm in the worship, me llena el corazón ver it fills my heart el to mover see de move of the esas banderas the move of those flags, y los niños gozándose de And ser the children, parte de la oración. enjoying being part of that worship. So, ya saben que estoy que no quepo en So- mi corazón así. So you know that my heart is filled. Yes, eso me llena. Debemos enseñar a los niños que la adoración no es solamente estar sentado ahí así. We have to teach our Que con children that nuestro worshiping cuerpo, God is con not just sitting nuestro there. ser, We have to worship God with our bodies, with our being, con todo nuestro ser. with everything that we got. Dice que todo lo que respire alabe a Jehová. The word says that everything that breathes should praise God. So, todo es todo. Everything is everything. That's right. Nuestro cuerpo, nuestra Our mente, body, nuestro our ser. mind, our being, Y our yo soul, creo en eso. and we believe in that. So, les exhortamos que no adore esperando que el Señor haga. We exhort you not to wait on God. Cuando usted esté adorando, que Él haga. When you Mueva praise el Him, corazón wait de on Dios God. You have con to su move adoración. God with your praise. Aleluya. Yes. Bueno, vamos a la palabra. So let's go to the word. Gloria al nombre de Jesús. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis. So let's go to Genesis. Y me disculpan un momento porque la tecnología a veces Let's go to the beginning. no vamos al beginning, pastor. No, let's not go No, so far. no vamos para el beginning. Vamos al capítulo 37 de Génesis. So let's go chapter 37. Y vamos a estar ahí estudiando y repasando So let's go reviewing la vida de José. Joseph's life. Pero algo me tocó cuando el Señor me empezó a hablar de José. So something touched my life when I would start reading up on this story. Porque muchas veces solamente escuchamos So because sometimes we only hear about que José fue traicionado por sus hermanos that Joseph was betrayed by their brothers. y que tuvo que pasar unos procesos So he went to a lot para of que se cumpliera la hard palabra de su process vida. so the word of fulfill his life. Pero creo que nunca he escuchado But perhaps I have never heard en lo que llevo en el Evangelio in my time in the Gospel. gospel hablar de los sueños de José talk about the dreams que el of Señor le Joseph. dio a José. The Lord gave to Joseph. Aleluya. Y vamos a comenzar a leer porque tengo So una let's introducción, start pero ya reading. que estamos de pie, vamos a So empezar a let's leer. read real quick since Aleluya. we're standing. En el nombre del Padre, In del the Hijo y name of del the Father, Espíritu the Son, and the Santo. Holy Spirit. Y comenzamos en el versículo 2. Verse Genesis 37, 37, verse 2. verse 2. Aleluya, aleluya. In English, you can just follow up in Lo the tenemos en screen. inglés, you can follow in the screen. Y dice la palabra, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo repito porque no me acuerdo si lo había dicho. Dice la palabra, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba de los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que se encontraba con su padre le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacerle un regalo especial para José, una hermosa túnica.
pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y el versículo 5 dice: una noche José tuvo un sueño y cuando se le contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Nos podemos sentar, amados. You may be seated. Wow, wow, wow. Y ustedes dirán, ok, tuvo un sueño. Pero lo que queremos llegar en esta enseñanza es cuánto de nosotros. So what we, I'm sorry. Wow, Pastor Go forgot back. to Yeah, I translate. was daydreaming. Go back on that. You know, for me to go back is hard. I know. Pas, A little ADD, you guys. yeah, Believe me. we both like the ADD kid. Mira ya. Glory to Jesus. Pero no importa, porque cuando el Señor va a traer una palabra y cuando Not quiere to worry, dirigirse a when su the pueblo, Él lo va a word, hacer. the word will be fulfilled. Aleluya. Amen. Muchos de nosotros tenemos que cuidar, Many of us, we have to take care, en realidad es guard nuestros sueños, our dreams, nuestras metas, or goals, nuestros propósitos. or purposes. Y ese es el punto que yo nunca, cuando Dios me empezó a hablar, yo decía, That's the wow, part of yo the, veo tantas historias de José, I have heard so many stories about Joseph. pero nunca había I analizado have never analyzed el cuidado que él debió tener the way that he should take care of his dreams. de sus sueños. Muchos de nosotros, y yo creo que nos pasa a todos, hemos tenido unos Many of sueños us, que no I think entendemos. we all go through that. We have dreams that we do not understand. Yo por mi parte, On my behalf, ya que les acabo de decir públicamente que tengo problemas de atención, so since I already told you that I have attention deficits, cuando yo tengo un sueño, lo que hago inmediatamente when I es have a escribirlo. dream, as soon as I get up, I start writing on it. Y digo, Señor, ¿qué quieres Lord, hablar? and I start talking to God about it. Pero hay un momento dado que no hay revelación. So perhaps there will be no revelation at that Y yo moment. creo que en ese momento And es I en el think momento in que that se moment- encontraba José. I think that's where in that moment Joseph was already like that, also like that. Él tiene sueños, He have a dream. pero recuerden que él tiene una corta edad. Remember, he is young at this point, Tenía 17 años, dice la 17 palabra. years old. So, a lo mejor no haya llegado a esa madurez de entender Perhaps he haven't been mature enough to understand a quién le digo mis to sueños. whom I told my dreams. Ya había un celo entre hermanos. There was already a jealousy between brothers. Sabemos, la gente dice, esto es un paréntesis, Let's talk about something for a second. un paréntesis, sigue. ¿Cuántos abuelos no engríen a los nietos? So how many grandparents really spoil their grandkids? ¿Por qué? Porque los nietos llegan a una edad más madura de la vida del abuelo. Because the grandkids come to our lives in a mature time of our life. Exacto. So, estamos en una tía, ok, esto pues, déjame disfrutarlo más. So we say, well, let me enjoy this a little more. Porque a mis hijos tuve que disciplinarlos, Because my kids, I encaminarlos. have to discipline them, I have to teach them. A los nietos, pues, le puedo dar este amor y yo sé que en su casa le van a enseñar, yo también le So I enseño, know- pero puedo ser un poquito más flexible. To the grandkids, it's the parents' job to discipline and teach them. So it's my job as grandparents to enjoy them Y ser un poquito más and flexible. be a little more flexible. Pues esa era la edad que tenía Jacob en este tiempo. So that was the age of Jacob at this So, él fue un poquito más flexible So con he su was a hijo little más more joven. flexible with his youngest Y son. nosotros vivimos casi lo mismo And perhaps we live around the same situation. porque nuestros hijos tienen 6 años de diferencia. Our kids had 6 years in difference. Y yo me acuerdo siempre mi hijo mayor, I remember my oldest, tú dejas hacer a mi hermano lo que quiere. you let my younger brother do whatever he Conmigo wants. tú no eras así. You were like that with us. Siempre hubo un punto de celos It was always a little jealousy del between them, mayor al menor. from the oldest to the youngest. Cuando yo leía esto, When I was reading up on this, yo podía I visualizar. can connect and visualize this situation.
Pero But me da tristeza I feel sad. que no estamos enseñando a nuestros jóvenes We're not teaching our youth y a nuestros niños and our children. que hay momentos que va a pasar cosas que ellos no van a entender, There's a lot of things that are going to go through that they're not going to understand. pero tienen que saber a quién dirigirse. But there's you have to know who to tell. Amén. A quién decirle. Gracias, pastor. Suena mejor. Y hay gente que tiene celos de lo que tú tienes, So there's people that are jealous of what you have, de lo que tú recibiste. of what you receive. Y a lo mejor tú digas sin querer, digas esos sueños, esas metas, ese propósito, y perdón por el rápido. And just not knowing, you are telling because you're just happy about it. Y dice los sueños, los propósitos. You start telling your purposes or the things that God has put in your heart Fuiste or your dreams. y fuiste a un servicio And then especial you went to a special service y recibiste una palabra poderosa de and parte then de you Dios received a powerful word from y God. estabas tan emocionado And then were you so joyful que viniste y se lo dijiste a todo el mundo. and then you told everybody. A mí el Señor me dijo antes de que entráramos a este templo, Before we came to this temple, the Lord told me algo va a pasar rápido. something is going to happen fast. Hay movimientos que vas a hacer, There's movement that you're going to make. hay planes que van a estar alineándose, There's plans that are going to be hay aligned. llamadas que se van a estar haciendo. There's phone calls that are going to be made. No se lo digas a nadie, Don't tell nobody. no lo compartas con nadie. Don't tell nobody. Y yo soy de esas personas que hay que excited. And then I'm one of those people that get really excited. Me emociono. I get emotional. Yo quiero hablarle a mi... En este momento tengo unos padres que los amo, que Dios me regaló nuevos. Now I got new Y parents yo creo que ellos saben todo de mí. that I think they know everything Lo que about. llevan de mi vida son como unos 5 años más o menos. Well, we've been together for about 5 years. Pero yo creo que ellos me conocen They know muy us bien. very well. Me jalan la oreja. They're full of ears. Pero hay momentos que yo quiero rapidito. Sometimes I want to just Pero jump on cuando and el Señor te dice a nadie, tell. When the Lord tells you nobody needs to know, tienes que aguantar tus emociones. then you need to hold your emotions. Tienes que empezar a analizar Then you have to analyze. y decirle, ok, Señor, Okay, Lord. si no obedezco, If I don't obey, algo se puede dañar, something algo se puede cambiar. something can be changed. Eso tengo que aprender a aguantar. So I need to learn to De la misma hold manera on. tenemos que hacer con lo que el Señor ha depositado en sus vidas. Perhaps that's what you need to do with the Lord. Porque va a haber un momento deposited in your life. específico donde el Señor te va a decir, ahora es. So there's going to be a moment where the Lord's going to tell you this is the time. 17 años después. 17, 18 years after. Ya estaban subiendo los años. Ya son 18, perdón. Nos dijeron que íbamos a ser pastores 18 años atrás. So we were told to be pastors 18 years ago. Y miren cuándo pasó. So it happened just Y barely. creo, y estoy casi 100% segura, And I'm 100% sure. que no se le compartió a casi nadie más que las personas que vieron ese So, momento. Perhaps only the people that were there knew about it. Pero fue algo que So it was something that callamos. just, we didn't really talk about it. Callamos. We didn't talk about it. Amén. Tienes que saber en quién apoyarte. You need to know who to lean on. Para mí, que José en este momento era un poco ingenuo y la palabra es naif. So perhaps Joseph was a little naive at this moment, at this time, Muy joven, very young. compartió su sueño. He started talking about Pero it. que él no tenía revelación. Perhaps he didn't have the revelation. Porque ustedes se creen que los hermanos se pusieron más celosos y lo So odiaron what do you más. think their brothers hated even more at this point? Porque ellos ya estaban entendiendo Because they were understanding que su hermano that his brother, tenía younger algo brother, especial de he parte was de Dios. special. He got something special from God. Y ellos no habían recibido ningún sueño And they hasn't received any dreams de about parte de Dios. from God. Y ellos no eran preferidos por su padre. And they were not favorite from his father. Vamos a leer en el versículo 6. Vamos a estar leyendo So let's go back to continuamente verse 6. lo que está pasando en esta historia. So let's go back to the story in the Bible. Verse 6. Vuelve otra vez. Here we go again.
Y dice, escuchen este sueño. Les dijo, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ellas. ¡Ah! Hermanos, Brothers and sisters. gavillas. Usted dirá, ¿qué es eso? What the heck is that? I didn't say that. Conjunto agrupado puede ser de cañas, So there was a group together of puede ser canes, mieses, ramas, hierbas, grass, twigs. exacto, etcétera, etcétera. ¿Entendiste? Caña, yo no caña, Yeah. canes, ok. Sugarcane. Amen, sugar canes. Eso es lo que significa gavillas. Pero es un sueño, y el sueño él no lo está entendiendo para nada. Pero So, ya sus hermanos The dreams, he didn't understood the dream, but their brothers, ya estaban diciendo, pero ¿qué se cree este? what is he thinking? Que lo de él What se va a engrandecer his stuff is going to get bigger, y lo de nosotros and our stuff se tiene que is going inclinar. to have to bend over in front of him. Bow down. Ya ellos estaban entendiendo lo que el Señor estaba hablando de José, que José no entendía. They were understanding what the Lord was telling him, but even Joseph wasn't understanding. Y en el versículo 8, In verse 8, sus hermanos le responden, the brothers answer. ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo guiaron aún más debido a sus sueños y de la forma en que los contaba. Hay veces que estamos tan emocionados Perhaps sometimes we're so emotional que nos sale de una forma que la otra persona lo recibe. Ay. that we say things the wrong way and the people receive it the wrong way. Y el versículo 9 dice, al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se los contó a sus hermanos. Escuche, tuve otro sueño, les dijo. Todavía él no se daba cuenta. He turned around and told the brothers another dream, but he didn't understood. No, todavía no se da cuenta. He didn't notice He didn't notice it. la facción de sus hermanos, los gestos de sus hermanos. The way the brothers were reacting about Por it. eso digo que a lo mejor era un poco ingenuo. Perhaps he was a little naive in the situation. Y dice en el versículo 10, Verse 10. esta vez se lo contó el sueño a su padre, además que a sus hermanos. And this time he also told his father. Pero su padre le respondió, ¿qué clase de sueño es este? Le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos ante ti? ¿Qué pregunta? Now his father is questioning the situation. Estamos hablando aquí de una familia. We're talking about a family. Pero si el Señor le da una palabra a uno de ustedes que está sentado en esa silla, But if the Lord gives you a word, y usted viene donde vamos a hablar a calzón quitado, so let's talk about straight up. usted viene donde mí And then you come to me, y me dice, pastor o pastora, Pastora, recibí una palabra de parte de I Dios receive a word from God. y se me ha reconfirmado y lo siento en mi espíritu que Dios me habló. And I have been confirmed that the Lord has spoke to me. El Señor me llamó al pastorado The Lord has called me to pastor. y usted es mi oveja. And you are our sheep. Usted se pone ellos están hablando en términos familiares. We talk about in a family. Ahora yo estoy hablando en términos de iglesia. Now we talk about church. ¿Cómo yo, How I, que pasé mi proceso y entendí lo que then I Dios went through hizo, my process and I understood. voy a parar porque el Señor ha hablado I'm a going tu to vida? retain what the Lord has spoke to your life. ¿Cómo yo voy a menospreciar? How are you going to I don't know how to say menospreciar. diminish Exacto. what Lo que el the Señor Lord ha puesto has put in your life? como propósito para tu vida. Purpose in your life.
familia, en la iglesia, in my family, en in el the trabajo church, secular, in my job, si te dieron la posición, if they give le you, dieron la posición a otro que tú querías, they give the position to somebody else, the position that you were looking for. ¿cómo lo vas a tratar? Porque How se la you dieron gonna a treat él y it? no a ti. Eso es lo que estaba pasando aquí. This is what's happening in this story. Entonces, And es triste, it's sad porque tú esperas que tu familia te apoye, because you're expecting your family to support you. que tu iglesia entienda que Dios ha hablado a tu vida y tiene un llamado, That your church understand that you have been called by God. que tenemos que ser ese apoyo y ayuda a levantarte. That we have to be a support for help you raise up. A lo mejor el sueño no fue específico. Perhaps the dream was not specific. Y ahora quiero hablarte. And now I want to talk to you. A mí el Señor me dijo, The Lord told me en un sueño, in a dream. no lo entendí pero lo escribí. I didn't understand, but I wrote it. Yo había dado a luz, I'll give a birth supuestamente en mi casa. in my house, supposedly. Y yo llego a un hospital. And I get to a hospital. El hospital era blanco, The hospital was white. como si fuera mármol, blanco, todo lo que yo miraba. Like it was Marble, White white marble, white White marble. marble. todo lo que yo miraba. Everything that I see. Yo me Everywhere acerco I y yo see. estoy sangrando, And then I get there and I'm bleeding. sangrando. Bleeding. Y yo llego y digo, And I get there and I tell, necesito I ser need- sana. I need to be healed. Y la mujer que está en ese counter me dice, And the woman in the entra por counter, ese pasillo go through that hallway y dobla a la izquierda. and go left at the end. Yo nunca entendí el sueño, And I never understood that. pero yo caminaba ese pasillo And I was walking through that y hallway. yo iba siendo sanada. And I was being healed as Yo I iba was walking siendo through it. sanada. I was being healed. Yo entro a esa oficina. And I get to the door in the office. Yo pensé que ahí lo que iban a hacer era a limpiarme, a curarme, pero ya yo estaba sana. I thought they were going to clean me and help me but when I get there, I realized that I was already healed. Ya, el bebé había Done. nacido, The baby was already being born, pero yo estaba en dolor. but I was in pain. Necesitaba ser sanada. I needed to be healed. Y cuando entro, And when I get there, siento la presencia de dos personas I alrededor felt the mío. presence of two people next to me. Pero yo sigo. But I Yo no miré. continued. I didn't look. Me siento I sit down, y alguien está al frente mío y me dice, and aquí somebody está. in front of me, it was in front of me, he told me, here we are. Y me da unos And papeles. he gave me a bunch of paperwork. Yo no entendía el sueño, I didn't understand, pero lo escribí. but I wrote it. ¿Ustedes saben cuándo yo entendí ese sueño? You know when that I understood that dream? Hace 1 año y 5 meses atrás. A year and 5 months ago. El sueño fue en el 2014. The dream was in 2014. Salí de un lugar con mucho dolor. I left a place with lots of pain. Con mucho dolor. With lots of pain. Y tenía que sanar. And I needed to be healed. No es porque nadie me haya hecho mal. Not because anybody hurt me. Es porque fue una separación dolorosa. It was a painful separation. Algo que cambió mi corazón. Something changed my heart. Y quiero ser tan transparente porque somos libros abiertos. I want to be transparent because we are open books. Llego a otro lugar And I get to a different place. y en ese lugar And in this place, tuve mi proceso de sanidad. I went through my healing process. Después que paso 9 años en un proceso de sanidad y crecimiento, After 9 years of healing and growing, el Señor se place the Lord Is pleased. is pleased en darnos lo que es corazón nuevo, and give us what it is, New Heart Church, el bebé. the baby. Nunca entendí el sueño. I didn't understood the dream Desde el 2014 from 2014 al 2023. to 2023. Pero ¿saben qué? But you know what? El Señor solamente The Lord only te dio el sueño give me a dream
para que yo supiera que lo que estoy viviendo hoy, so I can understand what I'm living today. Él lo había planeado y lo había pensado desde antes. He already put it into plan way before we knew about it. So guarden los sueños. So guard your dreams. Y no solamente estoy hablando de sueños cuando duermes y recibes una I'm revelación. not only speaking about when you go to sleep and you have a dream. Esos sueños de cuando tú dices, yo quiero volver a estudiar. Those dreams that you have that perhaps you want to go back to school. Yo quiero superarme en esto. I want to overcome this and that. Yo quiero crecer en Cristo. I would love to grow in Christ. You know, hay veces que el momento no es cuando tú lo dices, Perhaps it's not when you want it, pero tienes que guardarlo y no dejarlo ir. but you have to guard it and not let it go. Y empezar a caminar en fe. And start walking in faith. Aunque tú digas, no tengo el dinero para entrar al instituto bíblico, Perhaps I don't have the money to go to Bible Institute, pero el sueño está ahí. but the dream is right there. Y el Señor te va a abrir puertas. The Lord is going to open the doors. Pero no vengas a decirle a una persona que no es madura y no quiere el bien para ti, But don't go and tell somebody that is not mature enough and perhaps doesn't want the good for you, que te venga a decir, and he's coming to tell you, nana, quítate eso de encima, hey, don't worry about that stuff right tú now. no tienes ni dónde caerte muerto, You don't have even where to lay down and die. vas a pagar un instituto. Then you're going to start paying for Que that también stuff. tienes que comprar libros, Then you're going to have to buy books. que tú tienes problemas de atención, You have attention deficits. ¿cómo vas a estudiar How are eso? you going to study all that? That's a lot of information, lots of books, lots of money, lots of time. Entonces, ¿qué estás dejando que se tronchen tus sueños? So you are allowing your dreams to Y yo digo tus sueños, pero miren, cuando es algo así, slip no away. son tus sueños, eso Dios lo ha puesto en tu corazón. So then you need to understand they are not your dreams. That's what the Lord has placed in your heart. Yo creo que cuando Dios me dijo, calla, I believe when the Lord told me, hold it, don't tell nobody. fue el tiempo más difícil de mi vida. It was a very hard time in my Uno life. de los tiempos más difíciles. I didn't even know about it. Mi mejor amiga me llama My best friend called me. y hace un año que no salíamos a comer. And it's been a year since I was going out with have a dinner with her. Y me dice, vamos tal día. And let's go a certain day. Y de momento yo recibo una llamada. And I receive a call. Y el Señor abre puertas para nosotros venir a ver este templo, que era el segundo templo que veíamos. The Lord opened doors to come and take a look at this temple. It was the second place we actually went to see. Y yo, ay, Señor, ¿qué hago? And then I tell the La llamo y le digo, no puedo ir. And I called my friend. I said, listen, I can't make it tonight. Nena, ¿pero por qué? Porque tenemos una confianza muy grande. Girl, what happened? Y yo le digo, no, hablamos después, tranquila. Don't you worry about it. We talk about it later. Pero I'll una let you persona know. súper persistente. But it's a very persistent person. Ok, como que yo sentí, se molestó porque no le dije por qué So no iba. maybe she got bothered because I didn't really tell her the reason. Pero ¿a quién le sigo? But who do I serve? ¿A quién obedezco? Who do I obey? So, entonces tuve que callar. So I had to quiet down. Después que pasó todo y se nos abrieron las puertas, And after everything, the doors got open and we sign up over here. esa persona That person, logró sentarse conmigo en la cena. we finally had that dinner. Y ella me dijo, And she told me, ustedes estaban buscando iglesia, ¿verdad? you were looking for a church, didn't you? Y el Señor se lo había revelado. The Lord has revealed that to her. ¿Por qué no me dijiste? Why you didn't tell me? Y yo creo que fue una lección para las dos. It was a lesson for both of us. Le dije, porque el Señor me habló. Because the Lord spoke to me. Y el Señor me dijo And the Lord que told hasta me. que las cosas no se dieran, They told me that until the No lo things compartiera. get fulfilled, do not share. había gente que sí tuvo que saber, There was people that, of course, needed to know. porque era la junta de la He iglesia. was Pero yo no sabía elders los of the church, detalles, but they didn't know the details either. porque no queríamos desobedecer al We Señor. didn't want to disobey God. So, hay procesos que tenemos que pasar There's process that we have to go through, y no los podemos evitar, and we cannot. porque para esas metas y esos sueños
Because for ¿Por qué those, no avoidan? for those dreams and goals, we cannot avoid certain things. Porque eso es lo que nos va a preparar, That's what is going to prepare us. nos va a lanzar It's going to send us a ese propósito que Dios tiene. to that purpose that the God has for us. Ten cuidado a que le diriges tus Be metas y tus careful who you sueños. tell your goals and dreams. Santo Dios. Vamos a compartir ahora un texto bíblico en Génesis, pero vamos a ir a Génesis 40, Let's go now to Genesis chapter 40, versículo 8. verse 8. En este verso, In this, ¿lo tenemos? Sí, gracias, Señor. Ok, en este verso, ustedes dirán, wow, qué brinco diste. oh, we did a little jump. Sí, en este verso, el copero y el panadero del faraón, In this verse, the it's okay, dos personas que trabajaban para el faraón, couple of important people that work for the Pharaoh, los dos tuvieron sueños. they both have dreams. Y vamos a acompañarme a la lectura. And then let's go together to the reading. Dice, anoche los dos tuvimos sueños. Contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Aleluya. ¿De quién es asunto? Who does a business belong to? De Dios. It belongs to God. José revela Joseph reveals que los sueños son asunto de Dios. that the dreams belongs to God. Aleluya. I don't know, yo no sé usted, pero yo estoy teniendo mucho cuidado con lo que el Señor me está hablando. I don't know about you, but I'm being very careful what the Lord is telling me. Hay cosas que hay que compartirlas There's a lot para of things darle that ese empuje, we can share so we can help everybody push. pero también hay otras que el Señor te dice aguanta. There's others that the Lord told me Que to hay have to share. procesos que tienes que pasar, There's process that you gotta que go no los through. vas a pasar solo, That you're not going to go through it pero alone. necesito continuar moldeando tu But vida I need to continue para molding poner your en life tus manos so I can place in your hands. lo que te he dicho. Look what I have told you. Y no porque tú lo digas vas a evitar ese proceso. Not because you say that you're going to avoid the purpose, Aleluya. process. Y en Génesis 40:18, no lo tienen que buscar, it's not there. Genesis 40:18. Don't No- look for no it. está It's ahí. not even there. Dice que el Says. sueño significa lo siguiente. Dreams signify the following. Solamente esa frase, el sueño significa lo siguiente. Y Dreams usted dirá, signify pastora, ¿qué tú quieres the decir con following. eso? What do you mean by that? Que cuando hay una revelación del sueño, That when it's a revelation about the dream, no hay temor en la interpretación. there is no fear in the interpretation. Nosotros muchos escuchamos la historia de José. Perhaps we hear the Joseph story. Él fue vendido por sus hermanos. He was sold by his brother. Él fue llevado a Egipto. He was taken to Vendido Egypt. a Potifar como He esclavo. was sold as a slave to Potiphar. Es acusado He is blamed, accused de tratar de violar a la mujer de su to amo. try to rape the wife of the Pharaoh. Fue encarcelado He was- injustamente He was jailed, unfair jail. y ahí adentro. And there, Mire todo lo que tuvo, los procesos que tuvo que look pasar. at all the things that he went through. Y en esos procesos, And those processes, ahí adentro, right there, en in esos jail, momentos, and those él times, comienza a interpretar sueños. he started to interpret the dreams. Y mucho más allá él interpreta un sueño del faraón. And farther forward, he interpreted Pharaoh's Y todo esto está pasando antes de, o sea, I'm going too far, ¿verdad? Ok, aquí vamos. El faraón le cambia hasta el nombre a José. Even Pharaoh changed his name. Le da una esposa. He gave it a wife. Ahí empieza la mano de Dios a dar. Aquí es que yo voy a empezar. This is when God started working in his life. Pero- In his favor. Exacto, aleluya. En ese momento que el Señor empieza
a depositar, no depositar porque el depósito ya estaba hecho. And that time when the Lord started fulfilling, Aunque ya el depósito, the deposit was in him at that time. He was 30 years he old. was already 30 years old. Él tenía ya 30 años. Aleluya. Sus hermanos vienen a Egipto. Todo el mundo conoce esta historia. Their brothers now make it to Egypt. A We buscar all know the story. alimento. To look for A cubrir necesidades de su provision, familia. to fulfill the needs of their Y en families. el capítulo 45, y no lo busquen, porque Chapter estoy hablando. 45, we just Revela la identidad, él revela su identidad. reveal his identity. En el capítulo 47, In chapter 47, él se reencuentra con su padre he's Jacob reunited with his father Jacob, y puede suplir las and he necesidades. fulfilled the need of ¿Por his qué llegó family. hasta acá? And why he made it over there? Porque aquí Because there, sus hermanos sabían el sueño de José. because their brothers remember the dreams of Joseph. Pero llega el When momento the time comes de que el sueño that the dreams se convierte en realidad. it became reality, Sus hermanos their brothers tienen que venir a donde él they had to come to Joseph a pedir. and ask. ¿Y Wow. quién está en la posición Who de dar? is in the position to give, En la posición de in the suplir? position of supply the need? José. Joseph. El sueño llegó. The dream made it to the reality. 17 años cuando llegó el sueño, 17 years when he had the dream, 30 años cuando se cumplió. 30 years when it got fulfilled. Guarda tus sueños. Guard your dreams. No importa el tiempo. It's not about the time. No importa el tiempo. It don't matter the time. Guarda tus sueños. Guard it. Aunque no los entienda como me pasó a mí. Perhaps you don't understand it like it happens to us. Tendremos que pasar los procesos. We will have to go through the process. Y vamos a buscar, y quiero que lo busquen conmigo. Let's look in the Bible. Vamos a Salmo 105, 19. Psalms 105, 19. Salmo 105, 19. Psalms 105, 19. Dice lo siguiente. the following says. You read in the screen. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Aleluya. Come on now. Salmo 105, 19. No sé si lo dice igual en su versión, pero dice: hasta que llegó el momento Until the time that his word come to pass, de cumplir sus sueños. the word of the Lord tested. El Señor puso a prueba el carácter de José. Amen. So usted dice: ¿por qué no se cumple lo que So Dios habló? why the dream doesn't go to fulfillment? ¿Por qué no llega el tiempo? Why the time doesn't come? ¿Por qué yo siempre he querido hacer algo y no lo he hecho todavía? Why I wanted to do so many things and that I can't do it? Aquí dice carácter, It says character. pero puede ser muchas más It cosas could be many other things in que el our life Señor tiene que procesar en tu vida that the Lord has to process in our life para llegar al cumplimiento. to make it to the fulfillment of the dream. Vamos a ponernos en pie. Stand, church. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, Stand, iglesia. church. Y en este momento le quiero decir And this time I would love to tell you a los hermanos que están en las redes to sociales the brothers and sisters in the social que es un momento para la casa, como les digo it's a siempre. special time for the house. Un momento íntimo. Intimate time with the Los Lord. queremos bendecir. We would love to bless you. Queremos decirle que esperamos que se conecten el próximo domingo. We love to tell you to come and join us next week at Pero the same también le time. queremos decir, I would love to tell you at this time, agarre ese sueño, guard your dreams. guárdelos en su corazón, Hold them in your heart. trabaje para ellos, Work for them. pero cuide a quien le dice. But be careful who you tell. Hay mucha gente que quiere There's su... many people, A veces ven la vida que tenemos perhaps they see the life that you have. y dicen,
yo quiero lo que ellos tienen. I like what they have. Pero no saben They don't know el proceso para llegar a donde the están. process that we have to go through to make it over here. No desee el sueño de nadie. Do not wish anybody else's dreams. Trabaje el suyo. Work for yours. Y sea diligente. Be diligent. ¿A quién Who le habla? you tell. ¿A quién le comparte? Who you share. Y antes que cerremos, Before you close, parte testimonio también, hoy ha sido prédica, testimonio y muchas part of the palabras. testimony today, Siempre tenía una persona, I always have one person. inclusive fuimos a estudiar más de lleno acerca de interpretación de lo que And I had recibimos. somebody very close that even when we went through to study about interpretation for dreams, Y nos llamábamos, mírame, We call each other. dos personas que en ese momento sabíamos que maduramente podíamos confidenciar nuestros sueños uno con la otra. we had we were very close, so we were able to share. Y normalmente, And normal, cuando una de las dos tenía un sueño, a veces teníamos one ya, of us have a dream. no teníamos que compartirlo porque ya la interpretación estaba en nosotras. We didn't have to really share because the interpretation was Pero already there. otros, la But persona others- sabía que podía confiar The person know you can trust, y me lo contaban. and they tell us, Y yo inmediatamente and immediately recibía la interpretación. I received the Y interpretation, le decía, and I would tell, más claro que el cristal, clearly as glass, el Señor te está diciendo the esto. Lord is telling you this and that. Si van a compartir, If you're going to share, que sea una persona madura en el Señor, you be a mature person in the que te Lord ayude a entender that can help you y a understand moverte and al move propósito. towards your No purpose. para la derecha, no para la izquierda, Not to the right, not to the sino left, al propósito. to the purpose. Aleluya. Solo nos despedimos en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, we say goodbye to the social media and we bless you in the name of the Lord. Amén.